tienen una actividad dentro de los canales iónicos que van a producir, como dijimos el día de ayer, una actividad de despolarización, repolarización. Y vamos a ver la lidocaína en esta diapositiva. Ayer estaba ya así, ahora me vengo acá. La lidocaína es un medicamento muy utilizado. Tanto que les gusta cirugía, ustedes están ahí, ¿no? Me encanta la cirugía, lo que pasa es que tienen que aprender esto es farmacología y cuando están en fármaco es farmacología. Cuando salgan de aquí ya van a poder hacer todo lo que quieran. Entonces la lidocaína la utilizamos principalmente como anestésico local, ¿no? La conocemos como anestésico local. Pero también influye mucho en la vía de administración. La lidocaína la podemos utilizar como antiarrítmico, ¿sí? La podemos utilizar y está relacionada principalmente con la inhibición de los canales de sodio sensibles al voltaje. En el corazón tenemos el sistema cardiovascular, ustedes lo conocen mejor que nadie, hay potenciales a esos niveles donde el bloquear un canal, ¿no? Produce, ¿no? periodos de alteración de potenciales de acción dentro de la membrana y nos pueden servir como mecanismo de acción, como un antiarrítmico, ¿no? Entonces los canales de sodio sensibles al voltaje, como la lidocaína, nos pueden servir como anestésicos y como antiarrítmicos, dependiendo por eso la vía de administración. Si es local, si es directamente una herida, puede estar relacionada principalmente a anestésicos, ¿no? ¿Por qué? Porque produce una alteración de la conducción, por ejemplo, del dolor, ¿no? Que está relacionada con los canales de sodio sensibles al voltaje dentro de lo que es la estimulación del sistema nervioso para mandar esa información. Otro medicamento muy utilizado se llama amiloride, amiloride, triantereno, son medicamentos también que están relacionados con los canales de sodio, los hablan como por ejemplo este medicamento que es un antihipertensivo, pero tiene una actividad en los canales iónicos. Nifedipino es un medicamento muy utilizado bastante como antihipertensivo. El nifedipino bloquea, ¿no? lo que es los canales de calcio sensibles al voltaje. El nifedipino tiene un nombre muy frecuente, seguramente que todavía algunos médicos siguen utilizándolo en la emergencia, con el nombre de Adalat se llama, sublingual. Baja la presión muy rápido, por eso ya se ha descontinuado su uso, pero seguimos teniéndolo y nos ayuda siempre en alguna situación. Entonces, aquí los canales iónicos, bloquean los canales de calcio sensibles al voltaje. En caso del nifedipino, si decimos que bloquean los canales de calcio sensibles al voltaje, yo estoy suponiendo que ustedes en la fisiología normal se acuerdan un poquito de lo que es el sistema de contracción del músculo liso, ¿no? Que está relacionado principalmente con la liberación de calcio al citoplasma y esto produce una contracción muscular. Entonces, este medicamento produce relajación, o sea, que no se libere calcio y no se produzca la contracción en el citoplasma. ¿Listo? O sea, estamos hablando de fisiología pura, ¿no? Yo no estoy inventando nada aquí, o sea, mecanismo de acción, bloquea o activa. ¿Ok? En este caso, bloquea la liberación de calcio en el citoplasma celular
y produce ese tipo de efecto, produce relajación, produce que la actina y la miosina no se junten para la contracción muscular, tan sencillo como eso. ¿Listo? Pero sí, entendiendo siempre que esto está relacionado con canales de calcio sensibles al volumen. Tenemos otro medicamento, torbutamida, ¿no? Que está relacionado con bloqueo de los canales de potasio, sensibles a ATP. Muy conocido el diazepam, los canales de cloruro regulados por los receptores GABA. Entonces, el diazepam, en este caso, este es un medicamento para la diabetes. No vamos a entrar en el detalle, pero sí el diazepam, que aquí está relacionado con el receptor GABA. Diazepam es un medicamento que va a producir la apertura, este no bloquea, abre los canales de cloro, ¿no? Para que el cloro entre y la membrana celular se hiperpolariza y disminuya su excitabilidad normalmente con base en el sistema nervioso central, algún estimulador, ¿no? Entonces, tenemos que conocer esto. Como están viendo, estamos viendo de a poquito. Primero, farmacocinética, ¿no? Les expliqué absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Ahora vemos cómo actúa el fármaco, cuál es su mecanismo de acción. Y eso, pues, en los flashcards está así, chiquitito. Entonces, es muy bueno que lo conozcamos. Otro, relacionado con los transportadores, ¿no? O cotransportadores, ¿no? Fisiología también. Tenemos fármacos inhibidores, por ejemplo, el omeprazol inhibe a la bomba de protones en las células parietales. Entonces, ¿qué es lo que hace esta célula parietal? Fisiológicamente está formando dos funciones: factor intrínseco y aumento del ácido, formando el ácido clorhídrico, porque va a ir intercambiando hidrogeniones, por eso es la bomba de hidrogeniones o protones. Entonces tenemos moléculas farmacológicas que se unen a este nivel y producen un bloqueo del intercambio de hidrogeniones. La digoxina es otro medicamento que actúa a nivel de las células cardíacas. Ahí se va a inhibir lo que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. La digoxina es algo interesante, esta molécula farmacológica. Hasta ahora me impresiona. ¿Por qué? Ustedes saben cuál es la función fisiológica del corazón, de todo lo positivo que hace. ¿Quién me da una luz? Fisiológicamente, ¿qué hace el corazón? Todo lo relacionado con el simpático. Dale, pues, saben que soy sordo, ay, sordísimo. Mi mujer me dice, ¿qué? ¿Estás sordo y estás viejo? No, todavía tengo 40. Ya joven. No. Aumento. Háblenme, sí, un poquito más técnicamente. Inotropismo positivo. Vagnotropismo positivo. Cronotropismo positivo. Todo lo positivo, fisiológicamente hablando, lo hace el corazón. Estamos hablando del simpático. Y el parasimpático, todo lo negativo. Si un profesor llega a una fibra nerviosa al corazón parasimpática, ¿sí? Llega una fibra nerviosa parasimpática al corazón. ¿Sí o no? ¿Qué fibra llega? ¿Qué nervio llega y da una ramita del parasimpático ahí? El vago.
el parasimpático tiene una característica en el corazón, todo lo negativo, ¿no es? Inotropismo, negativo. Magnotropismo, negativo. Es el que regula, no podemos decir el que para, porque el corazón no se para, se muere, se para. Entonces va regulando. Este medicamento es interesante, solamente actúa en el inotropismo positivo y lo que hace es estimular al vago para que se produzca todo lo que hace el vago, o sea, el parasimpático dentro del corazón. En un paciente con una taquicardia, ¿no? Podemos bajar la frecuencia cardíaca y aumentar el efecto inotrópico positivo. Solamente ese efecto. O sea, es un medicamento muy interesante porque solamente fisiológicamente actúa. Pero ¿cómo lo hace? Hasta ahora no tiene muy claro cómo estimula el parasimpático, pero sí al inotropismo. ¿Qué es el inotropismo? No me hace quedar mal con ese examen, ¿no? Prefiero que me digan la verdad, doctor, fisiología, estamos. Porque yo voy a decir, son excelentes. Y después me van a matar. No es la fuerza de contracción. La fuerza de contracción. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el calcio intracelular. Aumentando el calcio intracelular, vamos a producir inotropismo positivo. ¿Por qué? Porque el calcio se libera en el citoplasma y se une a la actina y la miocina. Aunque el corazón tenga su propio sistema de conducción, tiene sus características de dominio cuando el simpático y cuando el parasimpático, ¿no? Ustedes saben eso, porque no necesita el simpático y el parasimpático para latir. Necesita una estimulación autónoma que la produce el nódulo sinusal allá. ¿Lo ven? Entonces, solamente entre mes, ¿no? Es hermoso esto, pero hasta ahí nomás, pues, no. Mañana voy a terminar. Digoxina. Doctor, había dicho que en un paciente con taquicardia, si le damos ese medicamento, baja la frecuencia cardíaca. le hacemos inotropismo. Solamente la contracción positiva. Por eso es interesante este medicamento, decía yo, es un medicamento que actúa en una parte positiva del corazón, siendo que esa parte positiva está dominada por el simpático. ¿No ven? Pero aún una persona que está con taquicardia comienza a disminuir la frecuencia cardíaca. Contraindicado en pacientes que tienen bradicardia. La digoxina la utilizamos un montón aquí en Santa Cruz, por eso la estamos profundizando un poquito. Aunque ya no se utiliza mucho en los libros de última, ya van a ver ustedes cuando llevemos la parte de comparación de los protocolos, ¿no? Ni habla de la digoxina, pues los países de aquí al lado, Brasil, Argentina, nada. No, pero nosotros la seguimos utilizando porque no tenemos, son los medicamentos que puedan suplantarla a ella, son muy caros. Son muy caros y los pacientes no tienen, y nuestro programa, y nuestro lineamiento de programa, porque ustedes van a entrar a un sistema de salud público. En algún momento, yo sé que después de hacer la especialidad van a hacer van a irse a lo privado. Decía, como les dije en un momento, tenía un compañero que decía, no trabajes en los públicos. Bueno, son cosas que ustedes van a elegir en algún momento, ¿no? Ustedes decidan no entrar a un hospital público o entrar a un hospital privado, pero privado pues ustedes dan nomás, ¿no? Bueno, entonces,
siguiente, digoxina furosemida. Y le dan a los viejitos, a los adultos mayores, la digoxina, ¿no? Entonces, hay varias contraindicaciones y algunas veces le dan. Furosemida. La furosemida es un diurético. ¿Qué es lo que hace? Bloquea el cotransporte de sodio, potasio, 2-cloro. Así tienen que ponerlo. Cuando se les pregunte mecanismo de acción de la furosemida, la respuesta es bloqueador de cotransporte de sodio, potasio, 2 cloros. Y me ponían unos cloro. Mal. Doctor, por una pregunta. Ahí yo la sé, pues. 2 cloros. ¿Qué es lo que hace la furosemida? Es un diurético, ¿no? Elimina líquidos, podemos decir agua, ¿no? Y este medicamento está relacionado con pacientes que tienen problemas, por ejemplo, en emergencia de edema agudo del pulmón. Podemos utilizarlo como antihipertensivo en algún momento, disminuir en la insuficiencia cardíaca los volúmenes de líquidos. Entonces es un medicamento bastante interesante. Ya lo vamos a ver también. Muy utilizado en nuestros medios. El Probenecid, transportador de ácidos débiles del túbulo renal. Lo utilizamos mucho. Es un medicamento que se utiliza como otro medicamento para disminuir la eliminación de medicamentos que tienen un pH ácido, un pK ácido. Reserpina está relacionada con el transporte de noradrenalina, tampoco lo utilizamos mucho. Y sí, la amitriptilina, transportador de noradrenalina a las terminaciones nerviosas, ¿no? Este medicamento lo utilizamos principalmente, está en nuestros protocolos de uso, principalmente en síndrome depresivo, para el dolor, por ejemplo, dolor neuropático. Pero bueno, son fármacos que tienen una acción, ya lo vamos a ir viendo con mayor detalle, transportadores, y están relacionados con la inhibición o estimulación en algún momento de estos mecanismos fisiológicos. Aquí, estos son los receptores fisiológicos. Receptores fisiológicos, adrenérgico, beta 2, por ejemplo. Tenemos activadores y bloqueadores. Los activadores, por ejemplo, el salbutamol. El bloqueador, el propanolol. Ya vamos a ver que si dice activador y bloqueador, tienen sus características de terapéutica, ¿no? Por ejemplo, este se utiliza como antihipertensivo. Les dije, ¿se acuerdan? La presión arterial tenemos dos dominios, un dominio rápido de regulación y un dominio largo, a largo plazo. El dominio a corto plazo está relacionado con el sistema nervioso. Entonces, este medicamento, por ejemplo, va a bloquear a los receptores beta. Y ya vamos a ver dónde se encuentran, qué es lo que hacen en algún momento de la teoría. Por ejemplo, adrenérgico beta 2, salbutamol. Adrenérgico alfa 1 y adrenalina. Y un fármaco que va a producir el bloqueo de alfa 1, la prazosina, por ejemplo. Y todo está relacionado con su célula donde actúa. A ver, si decimos que es beta 2 y se llama salbutamol, ¿dónde actúa? Pulmones, a nivel de las... ¿De dónde? El músculo liso va de dónde a dónde. Llega a los alveolos. ¿Con quién va a ser mitología? No digan.
histología dice que llega hasta los alveolos. ¿Y tiene razón? Sí, tiene razón, porque cuando utilizamos nosotros salbutamol, produce una broncodilatación, ¿no? Ahora, hasta ahí vamos a ir más allácito. Les voy a explicar otras cositas muy bonitas dentro de la célula. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la célula? Adrenérgico alfa 1, adrenalina. La adrenalina, ¿dónde puede actuar? Vasos sanguíneos. Cuando decimos alfa 1, ya estamos diciendo la localización, como les puse en el examencito ahí. Es muy importante conocer la localización de los receptores. Uno se da cuenta con eso, dónde actúa, qué hace, cómo funciona. Ese es el secreto del fármaco. No sabérselo todito los medicamentos, no es mentira. Es saberse cómo actúan y relacionarlo con el órgano que está interactuando. Entonces decimos, ¿está relacionado con el pulmón? Sí. ¿Está relacionado con el vaso? Sí. Dopamina, dopa 2, dopaminérgico, y este es activador y bloqueador clorpromazina. A ver, este clorpromazina, si bloquea D2, ¿qué enfermedad puede estar relacionada con una hiperactividad del efecto dopaminérgico? Parkinson es algo volcado. Pero no, hay que equivocarse. Aquí se equivocan, nos equivocamos todos aquí. Tranquilo, no pasa nada. ¿Saben una enfermedad que está relacionada, entre comillas, es la esquizofrenia? ¿No? Pacientes con trastornos de demencia. Entonces, la clorpromazina es un medicamento que sirve para este tipo de terapéutica. Estamos hablando de un mecanismo con una función específica. ¿Para qué sirve? Si yo lo puedo bloquear, lo puedo dominar. Si yo lo puedo activar, lo puedo dominar en la activación o en la inhibición. Histaminérgicos, por ejemplo, 1. ¿Qué dice 1? Histaminérgico 1, 2. Aunque aquí no haya la activación, no tenemos la activación, pero ustedes saben que la histamina se libera por un proceso relacionado con alergias, ¿no? Unos están relacionados con la inmunoglobulina E y otros directamente activan a dos células que son al mastocito y a la célula, a los basófilos, ¿no? Mastocitos y basófilos. Los eosinófilos también, pero con menor característica de inmunoglobulina E, ¿no? Pero sí, los eosinófilos actúan de dos maneras: para parásitos y alergias. Pero en la experiencia, digamos, uno dice, yo lo tomo en cuenta más para los parásitos. Veo una eosinofilia, este está lleno de parásitos. Cabalmente no vienen con esas características de parasitosis. Bueno, pero es un tema de otra. Entonces la histamina se puede liberar de ese tipo. Y sus bloqueantes, decimos, aquí hay uno, difenhidramina. Histaminérgico 2, cimetidina. Receptores de angiotensina. Bueno, tenemos los bloqueadores AT1, los SARTAC. Receptores opioides, por ejemplo, morfina activa y podemos decir, su efecto antagonista está relacionado con la naloxona. Ayer les expliqué el caso del señor que venía, bueno, que tomaron, esa es una clásica de farmacodinámica. Entonces, receptores de insulina, activador, insulina, receptores estrogénicos,
este es tamoxifeno, por ejemplo. A ver, si tenemos una característica de aumento de hormonas, por ejemplo, ¿no? Que pueden producir sea de mama, por ejemplo. El bloqueo está relacionado con el tamoxifeno. Utilización de primera línea no lo utilizan las personas que tienen probabilidades, lo hacen como hasta profilaxis los oncólogos. Pero bueno, receptores androgénicos, tenemos la testosterona, activador, y el fármaco que inhibe o bloquea este efecto, la flutamina. Esto es lo bonito de farmacología, conocimiento de todo lo que es el receptor y sus características. Por ejemplo, cuando se une la histamina, la molécula H a los receptores alfa 2, va a producir, por ejemplo, un efecto inhibidor, ya sea cualquier molécula farmacológica que va a actuar en este receptor, ¿no? Va a producir, todos conocemos que alfa 2 es inhibidor, es el que regula a alfa 1. ¿Se acuerdan de la fisiología, no? Son relacionados con la retroalimentación negativa. Uno estimula y el otro inhibe, pero están relacionados con el efecto simpático. ¿Vamos a entender? O sea, activa, inhibe, pero está relacionado con el efecto simpático. Alfa 2 es un receptor simpático y cuando se lo estimula produce el efecto inhibidor. ¿Pero por qué? Nosotros decimos, doctor, pero si usted está diciendo que el simpático es estimulador, es verdad, pero tiene una retroalimentación negativa dentro de él. O sea, no exagera, o sea, ¿no? En otras palabras, en su respuesta simpática. Cuando hay ese equilibrio, está relacionado con los receptores. ¿Quién tiene la capacidad de tener este tipo de mecanismos? Alfa 2, que es el alfa 2, ¿qué produce el alfa 2? Dentro de la célula tenemos las proteínas de segundos mensajeros, ¿ok? Proteínas GI, GQ, GS. GI, inhibidora, GQ, estimuladora, y GS, estimuladora. Dentro de la proteína G encontramos un complejo. Ustedes me dirán, ¿qué complejo es? ¿Se acuerdan? ¿Qué complejo es por ahí? Están hablando. Alfa, muy bien, beta y gamma. Ese complejo de ahí se mueve de acuerdo a esta estimulación. ¿Lo ven? Cuando tenemos EI, hay un movimiento, por supuesto, de energía acá. GTP va a desplazar al GDP. Guanosil trifosfato, guanosil difosfato. Este se encuentra aquí normalmente. Y el GTP desplaza, ¿no? El GTP desplaza al GDP. Cuando sucede esto, se mueven aquí y se separan este complejo. En el caso de EI, este complejo no se separa, ¿no? Y no produce la activación de un metabolismo que se llama adenilato ciclasa, que es la molécula que va a producir dos moléculas más, el ATP y el AMP cíclico, que es adenosin trifosfato y monofosfato cíclico acá, ¿no? Entonces, bloquea todo esto, y al bloquear todo esto produce un proceso de inhibición. O sea, la célula no tiene función en ese caso. Su actividad intrínseca de la célula la bloquea. Pero
¿Por qué la bloquea? Está relacionado con todo lo que estamos viendo acá. Ahora, cuando es ES, la molécula, farmacológicamente hablando, viene y estimula, por ejemplo, beta 1. Viene a estimular GS, es un traductor de las proteínas dentro. Aquí, GTP también hace ese movimiento a GDP, miren a lo volcado, y produce ya una activación, un movimiento de estas células que decía su compañera. Entonces se mueve alfa, se mueve beta, aquí se mueve, pues, ¿no? Tiene un movimiento y produce el efecto positivo para la formación de adenilato ciclasa. Este va a producir dos moléculas, una de ATP y una AMP, el monofosfato, donde esta molécula, esta de aquí, produce una activación de, ya sea de proteína quinasa, produce una activación y produce un efecto de la célula. No estamos produciendo ningún efecto que no sirve, que no exista aquí. O sea, la molécula farmacológica va, actúa y tiene actividad del primer doctor de todos los fármacos. ¿Cuánto hacen este tipo de reacción? Casi un 75 a 70%. Estamos hablando de casi la mayoría de los fármacos que hacen esto. Por eso es que me quedo aquí un ratito. Porque quiero que entiendan que la célula y su actividad intrínseca es la que funciona. O activamos o inactivamos o producimos efectos de lo que vimos hace ratito, ¿no? De bomba, de canales, de cotransporte. Tenemos las familias, los receptores acoplados a canales iónicos, receptores acoplados a proteína G, receptores con actividad enzimática, receptores que regulan la transcripción de genes. Estos dominios están relacionados con lo que hemos visto, ¿no? Receptores acoplados a canales iónicos, denominados ionotrópicos, canales, ¿no? Localizados en la membrana celular. A través de estos receptores actúan como neurotransmisores, algunos, por supuesto. Se unen con el ligando y receptor y pueden abrir o cerrar canales, lo que ocasiona despolarización e hiperpolarización. Iónico es más sistema nervioso, ¿no? En nuestro dominio. Bueno, estos también están relacionados con lo que vimos, receptores acoplados a proteína G, su efecto estimulador, inhibidor. Todo lo que produce, según el mensajero, que van a producir el efecto intrínseco de la célula. A este tipo de receptores se llama metabotrópicos. Seguramente recordarán el año pasado. Ionotrópicos, metabotrópicos. Con actividad enzimática tenemos en su estructura se distinguen dominios, ¿no? Dominios de fijación de la molécula que está localizado en el espacio extracelular y un dominio catalítico que está localizado en el espacio intracelular, y esto produce, por supuesto, un efecto en la célula. Los que están en relación a las tirosincinasa, ¿no? Son ligandos de proteína sinasa, receptores, son moléculas peptídicas de grupos de factores de crecimiento, insulina, epidérmico, factores de la plaqueta, factores de crecimiento. Los fármacos actualmente, están saliendo una variedad de fármacos, están relacionados principalmente con este mecanismo. Todavía no los tenemos nosotros. Algunos hay, porque son carísimos, ¿no? Para patologías también relacionadas con el sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? Que cuestan $4.000, $5.000 solamente una sesión. Entonces, están yendo para ese lado y esperemos
que las patentes de la farmacéutica algún día, yo sé que cuesta una investigación plata, pero que saquen lo que tengan que sacar, pues, y nos las den a nosotros. Es el caso de una molécula farmacológica, les cuento que nosotros, un antirretroviral solamente se pone 2 veces al año. 2 veces. ¿Para qué se la coloca? Para no estar tomando todos los días el medicamento. Los efectos secundarios son mínimos, pero esa molécula no cuesta $55,000. O sea, son 2 ampollitas, y lamentablemente pues su costo es bastante bueno. Que algunos me preguntan, algunos pacientes que leen y son médicos, algunos, ¿no? Tengo pacientes médicos que leen y me dicen, doctor, ya va a venir este medicamento. Escucha, es soñar, pero nunca es tarde para que algún día nosotros tengamos ese medicamento. Y está relacionado con la profilaxis, o sea, es 100% segura. Y yo lo veo a los pacientes, personas que viven con su pareja, por ejemplo, uno VIH y el otro no VIH, y se cuidan extremadamente, ¿no? El día de ayer atendí a una paciente que me decía, doctor, a mi esposo le toca hacerse la prueba y algunas veces nos preocupa, lógico, una pareja estable, pero me dirán, doctor, ¿por qué ella positiva y él negativo? Porque ella primero tuvo una pareja, se divorció sabiendo que no estaba, o sea, sabiendo que no sabía su condición de VIH. Se metió con la otra pareja y bueno, la pareja que tuvo anterior le contagió a ella. Entonces su esposo actual pues, no tiene porque se cuida, hace profilaxis, hace un montón de cosas. Pero me parece una buena pareja porque los dos se preocupan. Se preocupa una por tomarle un medicamento y estar indetectable, y el otro se cuida con todo lo que tiene, porque son pareja y quieren tener hijos, me dijeron. Claro que se puede. Ayer me estaba comentando que querían tener hijos. Entonces, pero ese medicamento pues vale $55,000. Es una ampollita un mes y la otra ampollita el otro. Dicen que nos van a traer a nosotros los países del tercer mundo más bajos. Dicen. Bueno, pero son cosas que pasan en la vida del médico boliviano. Receptores que regulan la transcripción de genes, miren, todo está relacionado con los medicamentos que tienen características lipídicas, ¿no? Ligando a receptores de esta familia, los corticoides, por ejemplo, mineralocorticoides, esteroides gonadales, vitamina D, la hormona tiroidea T3, T4, retinoides, vitamina A, retinoides, isotretinoína. Bueno, todo esto van de esta manera. No necesitan pasar por ninguna bomba ni canal. Directamente van a sus cabezas lipídicas y se introducen, ¿no? Bueno, tenemos fármacos que pueden disminuir sus características de concentración, como el fenobarbital. ¿Cuáles son los fármacos inductores enzimáticos? Fenobarbital, carbamazepina, que son medicamentos inductores, van a eliminar más rápido a la molécula, como hicimos en la anterior clase. El efecto agonista y antagonista. Bueno, tenemos el efecto agonista, que es el excitador, y el efecto inhibidor, que es el antagonismo. Entonces tenemos receptores que moléculas que pueden unirse a este receptor, como hablamos en la anterior diapositiva, que pueden producir efecto inhibidor, como pueden producir efecto antagonista. Por ejemplo, la molécula quiere entrar acá, pero no puede porque hay otra molécula ahí, ¿no?
que no lo deja entrar. Y esta molécula hace que no se active nada dentro de la célula. A ese efecto se llama un efecto inhibidor intrínseco de la célula. Ahora, los factores de condicionante de efecto de los fármacos pueden ser una actividad intrínseca. Estamos hablando del efecto positivo de la molécula, ¿no? Agonista, un punto, antagonista 0 y antagonistas parciales 0 a 1. Me dirán, doctor, ¿qué es un antagonista parcial? Yo como molécula farmacológica me uno y solamente voy a despolarizar la mitad de su potencia o su efecto de ella. A ese tipo de reacción se la llama parcial. Completa es cuando agonista 1, es otra mano. Como molécula farmacológica me uno a todos sus receptores, y tengo el efecto de despolarización completa. Aunque, yo estoy diciendo un poquito para que ustedes me entiendan, aunque el efecto farmacológico parcial se puede unir, pero no puede producir un efecto máximo que ella pueda aumentar el efecto o función intrínseca de la célula. Hay medicamentos, por supuesto, que tienen estas características y nos sirve en algún momento conocerlas, que lo vamos a ir viendo, ¿no? Aquí está la administración del medicamento, la farmacocinética, la unión al complejo fármaco-receptor y la respuesta, ¿no? Y los mecanismos de efecto. Aquí tenemos, está relacionada con un efecto agonista y antagonista, podemos decir, en algún momento de un neurotransmisor, ¿no? La liberación del neurotransmisor va a sus receptores postsinápticos y puede producir efectos estimuladores, como también podemos producir un efecto inhibidor, por ejemplo, bloqueando los receptores presinápticos, vamos a tener una actividad positiva, por ejemplo, ¿cuál? Los medicamentos que bloquean la recaptación de serotonina. Estos medicamentos, por ejemplo, ¿qué hacen? Bloquean el botón presináptico, aumentan la serotonina y producen un efecto positivo porque está teniendo un efecto intrínseco de la célula de producir despolarización, una actividad positiva dentro del sistema nervioso, pero su actuación del medicamento es bloquear el efecto, bloquear un neurotransmisor que se reabsorbe, ¿no? para tener un equilibrio del efecto de retroalimentación negativa, ¿no? Eso prácticamente. Ahí tenemos autorreceptores, heterorreceptores, y está relacionado con lo que vimos, ¿no? Heterorreceptores, noradrenalina, acetilcolina, autorreceptores, prostaglandina, óxido nítrico. Todo está relacionado en algún momento con retroalimentación positiva o retroalimentación negativa. Normalmente hay un equilibrio de la retroalimentación negativa. ¿Okay? Bueno, esto también está relacionado con lo que ya ustedes saben. ¿Cuáles son estimuladores? ¿Cuáles son inhibidores del sistema nervioso central? O sistema nervioso autónomo, ¿no? Inhibidores, mediadores fisiológicos, estos, para nombrarlos todos, y mediadores fisiológicos, estos, ¿no? Como concepto, yo lo pongo ahí porque ustedes, yo sé que se fijan mucho en las diapositivas, ¿no? Pero no debería ser así. Deberían ir a los libros. De repente yo me estoy equivocando. No soy perfecto, me puedo equivocar, ¿no?
pero dice que tenemos que tener el 99.9% de exactitud en lo que hablamos. Los médicos, todos ustedes tendrían que tener eso, ese nivel. Si no lo tienen, es grave la situación. Pero bueno, somos humanos y podemos fallar, ¿no? Entonces, pero estas diapositivas son las más antiguitas. Les he pasado el Lippincott, es hermosa la diapositiva, bella. Entonces, les he pasado lo más bonito a ustedes. Yo estoy hablando con los más feitos, ¿no? Bueno, igual lo voy a subir porque lo tengo. Los fármacos antagonistas incrementan la liberación en caso del sistema presináptico, que es lo que hacen. Como dijimos hace ratito, ¿no? El bloqueo de los receptores presinápticos, inhibidores, y la disminuyen al bloquear los facilitadores. Esto significa que aumentamos los neurotransmisores por un bloqueador que está en el botón presináptico. No se puede reabsorber. Mínimo va a aumentar el espacio sináptico. Por el contrario, los fármacos agonistas disminuyen la liberación de transmisión por activación de los receptores presinápticos inhibidores y la aumentan al estimular los facilitadores. Es una trabalengua, pero está relacionado no con en dónde actúa, si tiene un efecto inhibidor o si tiene un efecto activador. No hay más que ver. Nos da ejemplo. Un efecto antagonista, ¿no? Interferencia o disminución o anulación de la acción de la sustancia química mediante la acción de otra. Las interferencias podemos hacer, por ejemplo, en hipertensión arterial, producir disminución de la liberación de noradrenalina. Intoxicación por órgano fosforado, tenemos que disminuir la acetilcolina. Antihistamínicos, tenemos que disminuir la histamina. Antiulcerosos, tenemos que disminuir, bueno, ahí nos dice histaminérgico tipo 2. Antídotos y sobredosis, ¿no? Hay una clasificación de antagonismo que se relaciona con físico, químico, farmacológico, competitivo y no competitivo. Ya vamos a cerrar. 15 minutos, ya. El efecto antagonista o el efecto agonista. Una célula puede tener varios receptores. Se pueden unir moléculas activadoras o inhibidoras. ¿No? Unas compiten con el receptor, otras no compiten con el receptor. Y tienen una actividad, ¿no?, inhibidora directamente relacionada con otro receptor, no con el mismo en algunas situaciones. A estos receptores se llaman halogénicos. Entonces, el tipo de antagonismo que tenemos es un antagonismo farmacológico y puede producir diferentes tipos de actividades dentro de la membrana celular. Químicos. Por ejemplo, los quelantes. ¿Cómo funcionan los quelantes? No son receptores, sino sustancias químicas. Forman, por ejemplo, ion positivo con ion negativo se juntan, forman una macromolécula y esa macromolécula no penetra en diferentes espacios y son eliminadas. Es un principio de la famosa lo que está el boom de la medicina ortomolecular. O sea, utilizan azul de metileno, utilizan moléculas que van a producir un efecto quelante. Tienen sus lógicas, ¿no? Tienen sus lógicas físico-químicas bien fuertes, de verdad. Pero están todavía en investigación muchas de sus terapéuticas, ¿no? Utilizan la ortomolecular. Colocarle dosis tóxicas, por ejemplo, a los pacientes de vitamina C. ¿Cuántas ampollitas? Una vez estaba mi hermana, me dice, mira, Juan Carlos, lo que me ha dado la doctora ortomolecular. 15 ampollitas de vitamina C.
Bueno, yo le dije, yo no estoy de acuerdo con las dosis tóxicas de vitamina C, porque produce daño renal. En algún momento va a producir daño renal. Me dice, no, una vez me voy a colocar y todo. Bueno, se colocó y al otro día estaba re mal. Estaba con una acidosis. 15 ampollitas. No todos hacen eso, por supuesto. Por ejemplo, el doctor Claro es buenísimo, ¿no? En bioquímica. Él es el pionero aquí en Santa Cruz de la automolecular. Y cuando yo le hablo de fármaco, hablamos. Fue mi profesor también, por si acaso es el profesor doctor Claro. ¿Ustedes lo conocen, no? Sí. Doctor Claro, me acuerdo de su clase de entrada. Ya Juan Carlos pasa adelante, me decía. Nada que ver con epidemiología, ¿no? Pasa adelante y explica todo el proceso de la síntesis de colágeno y las enfermedades autoinmunológicas producidas por el colágeno. Yo decía, ¿esto es epidemiología o qué? Pero en primer año ya no sacudía de esa manera. No, yo salía, lo que yo estudiaba lo decía, pues, lo que yo sabía venía y lo decía. Y en nuestra época había muchas, así como ustedes, de competencia. Llegábamos, de hecho, los que sabíamos, pasen al frente. ¿Quiénes quieren pasar al frente? Toditos levantaban la mano. Tuve excelentes compañeros. No fui el mejor alumno. Me hice mejor alumno con ellos, con mis compañeros, ¿no? O sea, tuve compañeros que nos encerrábamos a estudiar 48 horas, imagínense. Solamente la mamá nos pasaba la comida, así como en la cárcel, ¿no? Una de ellas, y eran mujeres, la mayoría eran mujeres. Yo solito con 3 mujeres en departamentos, cualquiera piensa mal. No, era estudiar, ¿no? Ya Juan Carlos, el efenoide me decía. Y yo, ni modo, tenía que exponer, pues tenía que al otro día estudiar y estudiar hasta que me acostumbré. En 3 meses logré alcanzarlo a mis compañeros. ¿Por qué? Porque ellos venían de un colegio sumamente, yo venía de un colegio diferente. Venían del alemán, venían de colegios donde le exigían bastante. En esa época, no sé cómo será ahora, pero en esa época sí había esa competencia. Tenía un genio para los números, tenía un compañero genio para los números. No sé qué hacía en medicina. Entonces nos enseñaba, ¿no? las ecuaciones que ustedes llevaron seguro con él, todo lo que es probabilidades. No sé si en segundo año hacen eso o en primer año, no me acuerdo. Segundo, por ejemplo. Bueno, pero pues. Por eso ustedes tienen que ser buenos, ¿no? 99.9% no fallan. Entonces aquí, por ejemplo, estos agentes quelantes están relacionados con la intoxicación. Antídoto del protamina, o sea, a ver, la heparina, intoxicación por heparina, está relacionada con la protamina, o sea, su medicamento, su antídoto. ¿Y cómo actúa? Lo mismo que les decía, ¿no? Ion positivo y ion negativo se unen y forman este complejo de heparina protamina. ¿Qué hace? Una molécula más pequeña la hace más grande. Y esa molécula más grande no se reabsorbe, se elimina. De esta manera se llaman antídotos químicos o quelantes. Antiácido también es químico, no se une a ningún receptor. Cambia el pH solamente. Esto está relacionado con un antagonismo fisiológico. Noradrenalina estimula beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca. Acetilcolina estimula los receptores M2 cardíacos, disminuye la frecuencia cardíaca. Histamina, receptores H1 bronquiales, produce broncoconstricción. Salbutamol estimula los receptores beta 2 y produce broncodilatación. Estos son los efectos, ¿no?, de la dosis respuesta. Farmacodinamia está relacionado con la concentración del fármaco
y el efecto del fármaco, ¿no? El efecto del fármaco, ¿no? Tenemos dos tipos de estudios que nos hacen, ¿no? Una curva hiperbólica o una curva sigmoide. Principalmente nosotros hacemos esta curva que nos dice, ¿no? Concentración del fármaco y el efecto del fármaco. Al 50% de la molécula farmacológica que encontramos en el plasma sanguíneo va a tener un efecto. Sí, en este cuadrito nos dice que al 50% va a tener un efecto farmacológico nuestro fármaco químico. Aquí vienen las concentraciones y el efecto. A menor concentración, a menor miligramo que le damos al paciente, y su efecto está en el 50%, ¿no? Ese medicamento tiene una potencia adecuada, puede llegar al 50%. Ahora, lo próximo a saber del fármaco es si tiene la efectividad necesaria. Si 0.5 es igual que efectivo que 10 miligramos en otro fármaco, por ejemplo, de la misma familia. Ejemplo, rapidito para que nos vamos. Medicamentos como antihipertensivos, los mismos inhibidores de enzimas convertidoras o bloqueantes de los receptores AT1. Los sartán, enalapril, captopril, por ejemplo, ¿no? Tienen diferentes tipos de miligramos. 10 miligramos puede producir una potencia adecuada y un efecto adecuado. Hay que estudiarlo, hay que ver si funciona de esa manera. Pero si una molécula, decimos, es 0.5 miligramos y tiene una potencia adecuada y tiene una efectividad adecuada, ¿no? Ese medicamento es considerado, ¿no? como farmacodinámicamente, podemos decir, con sus características de concentración positiva dentro de él. Vamos a hacer ejemplos de esto ya creo que se acabó la hora. Sí, entonces hasta ahí, bueno, ya nos falta poco para terminar, un pocaso. Y después viene interacción farmacológica, y después reacciones adversas, y después